Voy a dar unos minutitos más para que terminen de entrar las personas que están ingresando al webinar y arrancamos en poco. Buenos días a todos. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de apoyo psicosocial. Hoy es el segundo día del webinar y hoy vamos a estar hablando sobre técnicas de reducción del estrés laboral y técnicas para una comunicación asertiva. Antes de iniciar, quisiera recordarle a los asistentes que contamos con traducción simultánea o interpretación simultánea. En la parte inferior de su pantalla, a mano derecha, van a encontrar un pequeño planeta que dice interpretación. Allí le dan clic y seleccionan el idioma en el que desean escuchar la sesión del webinar, ya sea español o sea inglés. El día de hoy nos acompaña la doctora Angélica Tatiana Cuevas Daza, quien es una profesional en psicología, especialista en seguridad y salud en el trabajo. También es voluntaria del Grupo de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Colombiana de la Seccional Tolima y Americana. Bienvenida, Tatiana. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando en este webinar del día de hoy. Gracias por la invitación y pues esperamos que sea de provecho para todos. Muchísimas gracias. Quisiera también recordarles que pueden formular sus preguntas en cualquier momento a través del icono de chat o el icono de preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas en cualquier momento directamente a la doctora. Si desea, Angélica, podemos iniciar. Listo, iniciamos. ¿Me colaboras, Cristal, por favor, con la presentación? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que a todos nos llena mucho y es el tema del estrés. El estrés no solamente se da en los contextos laborales, sino que también se da en contextos tanto familiares, personales. Es aquí donde nosotros tenemos relación con todas las técnicas que podamos implementar frente a reducir esos niveles de estrés que se pueden dar en todos nuestros contextos. En el día de hoy vamos a hablar de específicamente el estrés a nivel laboral. ¿Cómo se evidencia esto en nuestros contextos laborales con las relaciones interpersonales pues, que nosotros tenemos en este contexto? Pero antes de entrar a realmente mirar cómo es nuestro contexto a nivel laboral, vamos a aclarar un poco el tema de definir el estrés como tal. Y hay varios autores que lo definen como es un mecanismo de defensa del cuerpo. Es una reacción automática que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, frente a unos estresores que se pueden presentar diariamente en nuestros contextos. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, el estrés laboral, ¿lo devuelves, Cristal, por favor? Devuélvete. Ahí. Entonces, el estrés, cuando nosotros hablamos del estrés, se presentan unas reacciones fisiológicas y unas reacciones que ya vamos a ver un poquito más adelante y se dan tanto cognitivo, emocional, físico, y esto genera una respuesta automática en nuestro cuerpo en donde nosotros nos activamos frente a ciertos estresores que se presentan en nuestros entornos. Hay dos tipos de estrés que nosotros manejamos o que se manejan a nivel de este tema, y es el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo, también llamado euestrés,
tiene relación con esa activación que el cuerpo nos da para estar en un estado de alerta frente a esas situaciones que se presentan en nuestro entorno. Es un estrés normal, es un estrés que se puede presentar y no se prolonga durante el tiempo, sino que está acompañándonos con nosotros en cualquier actividad. Y es un estrés que nos genera a nosotros estar en ese estado de estar pendientes, alertas, atentos a lo que pueda ocurrir en estos contextos. También, ya cuando hablamos de disestrés o estrés negativo, ya aquí es donde se da, aquí es donde ya nos tenemos que empezar a preocupar y donde se da una propagación de esos síntomas que se pueden dar, esas distensiones que se pueden presentar en nuestros organismos, en nuestro cuerpo, dado que esos agentes estresores se siguen presentando constantemente y nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de controlarlos o de manipularlos frente a lo que se esté presentando. Entonces se prolonga durante un tiempo, empiezan dolores físicos, empiezan también toda la parte de tensión emocional y física que nos puede generar en nuestro cuerpo. Lo cambiamos, Cris, por favor. Cuando ya nosotros hablamos de un estrés laboral, tenemos claro que es un fenómeno que cada vez más frecuente se está aumentando en nuestra sociedad, porque los contextos y los ambientes laborales han cambiado en las últimas décadas. Entonces, ¿qué nos genera actualmente estrés? El tema del teletrabajo. Por el tema de la pandemia, obviamente, al ser algo nuevo, al ser algo diferente para nosotros, esto va a generar cierto estrés en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y no vamos a saber cómo actuar frente a eso que está ocurriendo en nuestro entorno. Es por esto que afecta tanto el bienestar físico, psicológico y el estrés inmerso en el contexto laboral, lógico, va a deteriorar el clima laboral, que ya vamos a entrar a explicar un poquito estos contextos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés laboral, hablamos de, hablamos de un tipo de estrés asociado al ámbito en donde nosotros nos desempeñamos profesionalmente. Entonces, este tipo de estrés responde a unas exigencias ocupacionales, responde a una serie de elementos que están inmersos en el trabajo, que ya los vamos a explicar un poco más adelante, y generan un tipo de reacciones psicológicas, cognitivas, emocionales y fisiológicas, que ya también lo vamos a explicar un poco más adelante. Lo cambiamos, Cris, por favor. Bueno, ¿qué causa el estrés laboral? ¿Cómo se puede presentar el estrés laboral y a qué se refiere cuando nosotros realmente hablamos de un estrés laboral? Y aquí se da cuando existe una alta carga tanto de trabajo, de las exigencias de la tarea que nosotros estemos realizando, de que realmente nosotros en nuestro trabajo no podemos generar toma de decisiones frente a diversas situaciones que se puedan estar presentando en el trabajo. Entonces, muchas veces las expectativas económicas, el que yo esté trabajando, tenga una alta carga laboral, que tenga unas altas exigencias y el salario sea poco remunerado, pues obviamente esto va a generar un tipo de estrés en el trabajador que no va a permitir que su desempeño sea adecuado frente a las exigencias del cargo. Lo mismo la presión por parte del jefe o la persona que que esté a cargo de él. Esto va a generar también que se generen en él ciertas discrepancias frente a lo que él espera, las expectativas que tiene frente al cargo y lo que realmente está haciendo en su contexto. Las demandas de trabajo son altísimas totalmente. La responsabilidad que pueda tener dentro del cargo, esto genera alto estrés laboral pues, en los trabajadores. El que la empresa no contribuya a una motivación propia del trabajador también puede generar cierto tipo de estrés. La ausencia de incentivos, de que realmente la empresa no los motive, no los apoye frente a las actividades que estén realizando. Los conflictos generalmente
si hay malas relaciones interpersonales con los trabajadores o dentro de los trabajadores y a su vez con los empleadores, esto va a hacer que sea una causa amplia frente a todo lo que se maneje con el estrés. La exposición a riesgos constantes, es decir, dentro del ambiente laboral nosotros estamos inmersos en unos factores psicosociales. Esos factores psicosociales tienen relación con todo el contexto que nosotros estamos viviendo a nivel laboral. Entonces, los factores psicosociales pueden ser como un factor de riesgo, como también pueden ser un factor protector, hablando desde el contexto laboral. Entonces, como salubristas, dentro de las organizaciones se pretende generar unos espacios de capacitación, se pretende mejorar, hablar directamente con los trabajadores frente a todas estas causas que les estoy comentando, de que realmente qué es lo que está pasando, saber conocer al trabajador, conocer su contexto familiar, porque dentro de los factores de riesgo o factores protectores del trabajador tiene relación la familia, también su contexto educativo, su contexto social, y asimismo él se va a desempeñar en un contexto laboral en donde todas estas causas que estamos mencionando del estrés pueden ser tanto un factor protector como un factor de riesgo en relación a esas causas que se pueden estar presentando. También hablamos de jornadas excesivas de trabajo. Esto puede generar alto estrés laboral porque yo como trabajador no voy a poder compartir mis espacios con las personas, con mi ambiente familiar, social, y esto va a generar en los trabajadores preocupaciones, malestares, como ya lo mencionábamos, entonces malestares físicos, enfermedades que pueden ocasionar que el trabajador tenga una desmotivación frente al trabajo que esté realizando o la actividad que se haya contratado para desempeñar en el cargo. ¿Lo puedes cambiar, Cris, por favor? Ahora, yo quiero que todas las personas que están presentes en este webinar tomen una hojita y un lápiz y escriban ustedes realmente cuál es el perfil laboral de cada uno de ustedes. Y asimismo, cuando tomen esa hojita lo pueden hacer ya o lo pueden hacer como tarea para su día a día, en donde ustedes saquen realmente cuál es el perfil de ustedes, qué es lo que están desempeñando ustedes. Y también vamos a verificarlo con las actividades y las funciones que están realizando dentro de las organizaciones en las cuales están. Entonces, por ejemplo, en Cruz Roja, nosotros como Cruz Rojista vamos a revisar si realmente lo que yo sé, lo que mi perfil laboral o mi perfil profesional está acorde y está ajustado a las necesidades del cargo que yo estoy desempeñando. Eso es importante, en primer lugar, revisarlo para poder disminuir o poder reducir cierto tipo de esas causas que generan el estrés que acabamos de mencionar. Entonces es importante que hagan esta tareita muy juiciositos todos y que logren sacar los puntos claves, que logren revisar, analizarse realmente si para lo que yo estoy realizando en la organización, eso mismo es mi competencia y son mis habilidades, es lo que yo estoy haciendo. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, pregunta, inquietud? Por ahora no tenemos preguntas en el chat, Tatiana. Ok, perfecto. Lo cambiamos, por favor. Entonces ya saben que les vamos a dejar esta tareita. Entonces, cuando nosotros ya revisamos realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo en las organizaciones actualmente buscan personas que se entreguen a la organización, que tengan corazón frente a las actividades que estén realizando. Es decir, que les guste lo que hacen, que les apasione lo que hacen
y uno también como profesional que busca ofrecerle a la organización que mis competencias y mis habilidades puedan ser aprovechadas de manera clara, de manera que sea de beneficio para la empresa a la cual yo estoy atendiendo las necesidades que ellos están requiriendo. Entonces, el estrés genera varias consecuencias y genera consecuencias tanto a nivel, genera consecuencias tanto a nivel individual como a nivel organizacional. A nivel individual genera varias consecuencias físicas. Entonces vamos a iniciar por lo físico. Si quieres ya lo puedes cambiar, please. A nivel individual hay unas consecuencias físicas y son diversos tipos de enfermedades que se pueden presentar porque realmente el estrés genera, ya cuando el estrés sobrepasa un tiempo determinado, una duración, unas afecciones que también pueden estar inmersas cuando se evidencia este tipo de estrés, se da una respuesta inadaptada frente al organismo. Entonces, ¿qué sucede? Pueden haber trastornos inmunológicos, pueden haber trastornos gastrointestinales, o sea, nos puede estar doliendo el estómago, nos puede dar trastornos de cefalea fuerte, intensa, trastornos respiratorios, trastornos endocrinos. Y a nivel individual, todo este tipo de enfermedades, el cuerpo las somatiza. Entonces, ustedes saben que nosotros podemos estar pensando ciertas cosas a nivel tanto laboral como personal y el mismo cuerpo va a somatizar eso que nosotros estamos pensando y nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros temores. También se van a ver unas afectaciones a nivel psíquicas o a nivel psicológicas y esto tiene relación constante con la incapacidad de tomar decisiones, con la sensación de confusión, con esa baja tolerancia a la frustración, con esa incapacidad de concentrarnos, dificultad para nosotros poder mantener la atención. Entonces aquí también se dan unos cambios conductuales y cognitivos porque se ve una discrepancia, como lo mencioné anteriormente, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Entonces no vamos a ser coherentes, no vamos a estar en un estado de equilibrio frente a las necesidades del entorno y frente a mis propias necesidades. Yo menciono aquí el tema de conducta suicida porque muchas veces al nosotros no saber tomar una decisión, al tener una sensación de confusión, al tener pensamientos recurrentes negativos, al tener esa sensación de desorientación, de que no sé qué hacer, o mi mal humor también puede generar discrepancias entre todo lo que estamos hablando anteriormente, pues puede terminar o puede desencadenar en la persona o el trabajador en una conducta suicida, en querer terminar con la vida porque precisamente no se encontraron esas herramientas para poder afrontar todo lo que me está sucediendo en el entorno, ¿correcto? Ahora bien, aquí también a nivel individual, devuélvelo un poquitico, a nivel individual, dentro de las enfermedades y a nivel psicológico o psíquico, nosotros podemos notar trastornos del sueño, es decir, vamos a darnos cuenta que la persona no va a poder dormir, trastornos de ansiedad, fobias y mucha ingesta de drogas o no solamente eso, sino muchas veces la cafeína. Esto también aumenta la depresión, trastornos de alimentación, entonces la persona empieza a comer muy mal o no come o come a deshoras o come muchísimo más de lo normal. Entonces esto se puede dar a nivel individual. A nivel organizacional, ya lo podemos cambiar, Cris. A nivel organizacional, ya nosotros vemos que hay que tener en cuenta que el estrés laboral lo indica principalmente la disminución de la productividad frente a las tareas y las necesidades que requiera la empresa. Entonces, se evidencia, como ya lo mencioné, afectación a la productividad, ausentismo o absentismo. El ausentismo acá en Colombia, por ejemplo, nosotros los medimos con unas escalas
precisamente de riesgo psicosocial. Nosotros tenemos acá una batería de riesgo psicosocial para poder revisar o sea, cómo está ese ausentismo de los trabajadores, si se están incapacitando, si los trabajadores no están asistiendo a sus labores constantemente y de manera recurrente, saber qué es lo que está pasando con ese trabajador. Alta rotación de personal, es decir, frente a el cargo que yo planteé, nadie se queda, todo el mundo se quiere ir, nadie quiere tomar ese cargo. Algo está pasando precisamente con esa rotación de personal. Baja calidad precisamente de todas las actividades que se estén realizando. El puesto de trabajo para las organizaciones muchas veces es, usted es el profesional, usted es el que debe de saber qué hacer con su cargo. Pero hay una comunicación errónea, que es lo que ya vamos a ver más adelante también con el tema de comunicación, y es cómo la organización está introyectando valores en mí como trabajador y cómo yo como trabajador también le estoy dando valores a la empresa frente a diversas actividades que ellos puedan realizar. El tema del mal servicio al cliente se va a evidenciar muchísimo porque pues yo no voy a, si yo no estoy a gusto con mi trabajo, es lo que yo le voy a proyectar a las demás personas. Esto se nota, se ve, se siente y nosotros somos seres de energías. Entonces, todas las energías que pueda tener los trabajadores en los contextos organizacionales, pues esto se va a sentir y nos vamos a dar cuenta que realmente esa persona no está a gusto con sus actividades, no tiene corazón, no tiene amor frente a lo que está haciendo, porque realmente está desmotivado por las diferentes causas que ya hemos mencionado y vamos a retomar un poco más adelante. Aquí vemos también que a nivel organizacional se ve algo y es el síndrome del quemado y es el síndrome de burnout. Este síndrome ya es un estrés crónico, ya pasamos a un estrés crónico en donde las afectaciones físicas se ven tan afectadas en nuestro organismo que, o valga la redundancia, afectan el rendimiento en el trabajo. Entonces, la persona puede que se accidente, puede que genere un accidente laboral, puede que genere una enfermedad laboral, porque ya el síndrome de burnout a nivel de seguridad y salud en el trabajo es considerado una de las enfermedades laborales catalogadas como crónicas, precisamente por todo como el auge que ha tenido también en los últimos tiempos, porque es llamada, si ustedes la buscan, es llamada la enfermedad del siglo XXI. ¿Sí? Todos, generalmente la alta carga, la alta demanda laboral y las exigencias del cargo hacen que se genere pues este tipo de afectaciones tanto físicas como psicológicas. El mal clima laboral, cuando se evidencia, cuando se logra evidenciar que hay alto estrés laboral, alta carga laboral, hay mala comunicación entre los compañeros, el clima laboral se deteriora totalmente y ahí es donde nosotros como profesionales entramos a trabajar pues como tal en técnicas para poder tanto, como ya lo mencioné, a nivel individual trabajarlos como a nivel organizacional. Ya lo puedes cambiar, por favor. Listo. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el estrés laboral? Entonces aquí vienen varias técnicas muy chéveres que podemos tener en cuenta frente a este tema. Y es, a nivel individual, nosotros podemos tener unas técnicas de autocuidado. Es importante saber que antes de nosotros ser seres sociales, también nosotros somos seres individuales y debemos de pensar en nosotros como personas. Entonces, nosotros al pensar como personas realmente, cómo está mi autoestima, cómo está mi autovalía, cómo está mi resiliencia, son aspectos que debemos de fortalecer en todos nuestros contextos, tanto familiares, personales, sociales, todas las interacciones que nosotros podamos tener en el entorno, debemos de
conocernos a nosotros mismos inicialmente y saber cuándo yo estoy teniendo en estos momentos una situación en la que mi cuerpo no está acostumbrado y cómo la puedo afrontar. Dentro de eh, las técnicas que nosotros podemos tener a nivel individual, podemos tener una adecuada dieta, podemos procurar distraernos, realizar actividades de esparcimiento y recreación, el tema de compartir con nuestra familia, el tema de tener el tiempo como para nosotros poder compartir con las personas que nos rodean es de mucha importancia. A nivel de técnicas cognitivo-conductual que podemos manejar, ya podemos empezar a pensar, detenernos realmente un poco de esas actividades y dejarnos llevar por el diario vivir y nosotros decir y ser conscientes de qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Revisar esas técnicas, mirar qué técnicas hay de autocontrol, solicitar ayuda. Solicitar ayuda no es malo, no porque usted esté sufriendo de estrés laboral o esté sufriendo de alguna afectación, diga, es que yo no estoy loco, por eso yo no voy a ir a un psicólogo. O no solamente son los psicólogos, a un compañero, acuda a una persona que les pueda, obviamente, brindar una ayuda frente a estos temas, que los pueda guiar, los pueda acompañar precisamente, debido a que esto genera que nos hagan ver, o muchas veces nosotros vemos otras cosas que nosotros mismos no nos damos cuenta. Técnicas de relajación. Cuando el estrés laboral se puede reducir, uno, en el contexto, y dos, como lo mencionaba, entonces a nivel individual podemos buscar técnicas de relajación, control de respiración. La respiración es importante en estos temas debido a que nosotros, si respiramos bien, somos conscientes de cómo lo estamos haciendo y asimismo vamos a poder reducir esos niveles de estrés y de ansiedad que se pueden presentar frente a situaciones que no conocemos, frente a situaciones que van a generar como inconformismos en nosotros y que también van a generar en nosotros un desconocimiento, el no saber cómo actuar, el no saber cómo entrar a controlar esas variables que en algún momento fueron controladas por mí y que ya no lo son. A nivel organizacional, ¿ya lo puedes cambiar, Cris? Bueno, a nivel organizacional también se deben de prevenir, se debe prevenir el estrés laboral desde las gerencias. Entonces aquí es donde se da un proceso recíproco. ¿Ahí me escuchan bien? Estoy leyendo que hay como interferencia en el audio. Sí, yo te escucho bien. Creo que lo que pasa es que hay un poquito de ruido en el fondo y sí, hay que genera interferencias. Ok, hasta el momento no hay preguntas, sí, dudas. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo manejo el estrés laboral por medio de la valoración del riesgo? Ok, perfecto. Listo. Para nosotros valorar el riesgo, primero se debe tener una matriz de riesgos y peligros de las empresas. Todas las empresas a nivel de seguridad y salud en el trabajo y a nivel también de gestión humana deben de tener una valoración de sus riesgos y peligros que pueden afectar a los trabajadores y que se puedan presentar dentro de las organizaciones. Es por esto que hay varias mediciones también a nivel organizacional que se pueden generar para poder valorar el riesgo. Hay escalas de estrés laboral que se pueden aplicar en las organizaciones y se pueden medir desde el riesgo que se pueda presentar en esas organizaciones. Por eso es que cuando los salubristas van a iniciar técnicas o van a empezar a dictar capacitaciones o se va a hacer un plan de trabajo, se debe primero investigar la empresa,
investigar a los trabajadores, sentarme con el trabajador realmente y escuchar qué es lo que está pasando con ese trabajador, saber cómo está desempeñando el rol el trabajador, para sí mismo nosotros saber si realmente las actividades o las cargas laborales que pueda tener ese trabajador, hacer esos estudios de puestos de trabajo, son adecuados y pueden ser o un factor protector para el trabajador o pueden ser un factor de riesgo del trabajador. Aquí es donde se puede medir y se puede valorar el estrés laboral, inicialmente realizando ese diagnóstico. Cuando nosotros hacemos ese diagnóstico, pasamos a un proceso de plan de trabajo y plan de acción a esos riesgos o a esos posibles problemas que se puedan estar presentando en los trabajadores y frente a este tema del estrés. Entonces, aquí es donde dentro de ese plan de acción pueden haber unas escalas. Entonces, vamos a medir el estrés laboral de nuestros trabajadores, vamos a tener charlas de motivación, vamos a revisar qué es lo que realmente está pasando con los trabajadores y asimismo se puede entrar tanto a prevenir desde valorando el riesgo, es decir, desde el diagnóstico para poder hacer ese plan de intervención. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Esperanza Polo y ella pregunta, ¿cómo podemos llegar hasta los gerentes frente a estos temas? Bueno, aquí es un tema muy chévere que vamos a entrar a trabajar y es el tema de la comunicación. Hay unos canales de comunicación en todas las empresas y los trabajadores deben de tener esto claro. Obviamente no todos los trabajadores van a ir a gerencias a decirle, mire, tengo estrés, y muchas veces no lo van a decir por temor a la cancelación del contrato, por temor a que como que se ha visto como que no, esta persona, como así que tiene estrés y no tiene ninguna carga. Uno, para poderle llegar a los gerentes frente a estos temas, es importantísimo primero tener diagnósticos reales de la radiografía exacta de cómo están los trabajadores en este ámbito o cualquier otro ámbito. ¿Sí? Entonces, hay unos, a nivel de Colombia, se realizan unos ítems que se llaman vigilancias epidemiológicas. Estos programas de vigilancia epidemiológica se realizan constantemente para precisamente mirar cómo están los trabajadores frente a esos estresores que se pueden generar en el contexto laboral, familiar, personal y social. También, para poderle llegar a los gerentes, se tienen que llegar con estadísticas, con cifras, con análisis, con indicadores de ausentismo, con indicadores de incapacidades, con indicadores de accidentes laborales. Entonces, decirle, mire lo que está pasando con nuestros trabajadores y hay que generar un plan de acción frente a esto porque de acuerdo a evaluaciones que se han realizado, aquí nos damos cuenta que el trabajador Pepito Pérez o en general todos los trabajadores están sufriendo de estrés laboral, uno, por las demandas del trabajo, dos, por las exigencias propias de la tarea, tres, por que no tienen toma de decisión frente a las actividades que están realizando. Es decir, que todas estas puntuaciones que puedan dar, escalas que podamos aplicar, y como les mencionaba, en Colombia se aplica una batería de riesgo psicosocial y es obligatorio, es de carácter obligatorio, está bajo decreto, bajo resoluciones, en donde todas las empresas cada año deben de aplicar la batería de riesgo psicosocial para mirar la afectación y cómo están sus trabajadores a nivel de salud mental. Aquí vamos a apuntarle a la salud mental de los trabajadores, no solamente viendo al trabajador como una máquina y como esa persona que me va a generar esa productividad alta en la empresa, sino que al contrario, también lo vamos a ver como persona, como ser que siente, que piensa, que tiene un contexto en el cual tanto el contexto familiar puede afectar al laboral y el laboral puede afectar al familiar y social. Entonces es por esto que para poder llegar a gerencia necesitamos tener indicadores, necesitamos tener como toda una revisión sistemática antes, un diagnóstico
y una radiografía para poder decirle al gerente, mire, está pasando esto. Y es bueno que las personas que tengan contacto con gerencias generalmente son los coordinadores de recursos humanos, los profesionales en seguridad y salud en el trabajo, los saludistas o todo el tema de salud ocupacional, son el contacto o la comunicación, el canal de comunicación directo entre el trabajador y gerencias. Porque como ustedes ya saben y se los he mencionado, el trabajador no va a ir a gerencia a decir, mire, estoy sufriendo de estrés, mire, tengo alta carga laboral. No, el trabajador lo va a comentar con sus compañeros o lo va a comentar con la persona de gestión humana o de recursos humanos o el profesional en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá estoy leyendo otra pregunta, ¿quién debería realizar en una empresa la evaluación de este riesgo? Como lo mencioné, estos riesgos los realizan los salubristas, es decir, los profesionales en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, y los gerentes o coordinadores o directivos de recursos humanos. Son las personas que deben realizar estas valoraciones de los riesgos, estar pendientes de los trabajadores y comunicarle, a ser canal de comunicación frente a las gerencias. Hasta el momento he sido clara, si he podido contestar las preguntas de todos. Tenemos otras dos preguntas, doctora. De parte de Hilton, pregunta, ¿el estrés laboral se puede tratar con descargas emocionales a los trabajadores? Ok. El estrés laboral se puede tratar con muchas técnicas. Hay demasiadas técnicas. Eso va a depender del contexto en el que estén inmersos tanto los trabajadores como, pues, como el ámbito laboral. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de nosotros como Cruz Rojistas. Nosotros como Cruz Rojistas, antes de ir a una emergencia, hacemos un proceso de activación. Hacemos un proceso de activación propia. Entonces, estas técnicas de activación y desactivación frente a las emergencias son necesarias para reducir el estrés. Entonces, va a depender del contexto, porque puede que yo esté en una entidad pública, en una entidad privada, en una empresa que trabaje comercialización de tubería. Voy a poner un ejemplo. Aquí yo puedo hacer una descarga emocional con mis trabajadores con varias técnicas a nivel psicológico. Lo mismo a nivel de Cruz Roja, hago una activación propia de emociones, de pensamientos y de sentimientos antes de ir a la emergencia, antes de atender la situación en crisis, y también hago una desactivación al momento de llegar de esas situaciones con esos estresores tan fuertes que se puedan presentar. Esto mismo lo en las organizaciones privadas, hacer desde que llegan los trabajadores, podemos hacer una descarga emocional y al finalizar la jornada laboral. Eso también va a depender de la dinámica, pero claro que sí, el estrés se puede reducir desde esa manera, teniendo una comunicación directa entre la alta gerencia y entre los trabajadores. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de parte de Alberto Gaona y pregunta, muchas veces al momento de ofrecer un puesto laboral, entre los requisitos piden capacidad para trabajar bajo presión. ¿Qué consideraciones tendría usted para este requerimiento? Bueno, en mi concepto personal, como profesional del área, tanto en gestión humana como en seguridad y salud en el trabajo, es un tema que ya no se debe de manejar. Si bien es cierto, todos los cargos son bajo presión, todos los cargos son bajo presión y nosotros debemos de tener técnicas propias, individuales, de autocontrol. Es un tema que a nivel organizacional ya está out. Ya yo no puedo decirle al trabajador o a la persona que vaya a aspirar al cargo, bueno, ¿y usted cómo está en trabajo bajo presión? Porque nosotros como organizaciones actualmente y como personas debemos de buscar personas que no trabajen bajo presión, sino trabajen bajo pasión, en mi concepto.
si a usted le gusta su trabajo, si usted ama lo que hace, si usted está de acuerdo con el rol y las capacidades que usted está desempeñando en su contexto laboral, pues no va a ser muy difícil que usted rinda en el trabajo y que usted bajo presión, pues sí, estoy presionado, pero yo lo estoy haciendo porque me gusta, porque me encanta mi trabajo, porque realmente la cultura a nivel organizacional me gusta, me siento, estoy inmerso dentro de una cultura que va enfocada en mis habilidades y en mis capacidades, entonces no voy a tener por qué trabajar bajo presión. Si yo presento todo a tiempo, si yo tengo muy buena comunicación con mi jefe, con mis compañeros, se van a generar factores estresores durante el día, pero no se va a generar esa presión de realmente, oh, y si yo no lo hago, ¿qué pasa? Y si, sí. Entonces, créanme que actualmente las organizaciones debemos apuntarle a personal que trabaje bajo pasión y no bajo presión, en mi concepto personal como profesional. Doctora, se está escuchando un poquito entrecortado. ¿Cree que pueda acercar un poquito más el micrófono Ok, hacia ahí usted? ya me escuchan mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Tenemos otra pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo psicosocial versus el acoso laboral? Perfecto. A ver, cuando cuando hay un riesgo psicosocial, hay varias variables y hay unas tentativas de que un riesgo puede ser medible y el riesgo es una tentativa, es decir, algo que puede llegar a ocurrir. El acoso laboral ya es algo que está ocurriendo, son conceptos que ya se vienen dando de manera repetitiva y paulatina durante el tiempo. Es decir, un riesgo es una tentativa. El acoso laboral ya es algo que está ocurriendo precisamente en las organizaciones. Cuando ya se da acoso laboral es cuando realmente hay esa sensación de que yo siento, de que el trabajador percibe, siente y realmente se evidencia que está haciendo, que está lleno de mucho trabajo, pero porque realmente hay otras causas adicionales y no solamente porque tenga harto trabajo, sino hay un acoso precisamente, están bajo la mira del gerente, todo lo que dice es malo, no puedo hacer algo porque realmente a mí ya me tienen en la mira, se burlan, hay burlas, hay moving, porque el acoso laboral también es llamado moving o matoneo precisamente a nivel organizacional. Y el acoso laboral se reglamenta precisamente cuando hay unas conductas repetitivas y constantes frente a esos factores estresores que se puedan presentar. Es decir, el riesgo es una tentativa, como lo mencioné, y el acoso laboral ya se está presentando y se da todos los días, en todo momento. ¿Ya? El riesgo es posible que se dé o posible que no se dé, pero hay que apuntarle a que ese riesgo no se dé. Pero el acoso laboral ya se está presentando. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Cuando el acoso laboral tiene una reglamentación, entonces el acoso laboral tiene una serie de pasos para poderlo llevar. Por eso es que dentro de las organizaciones, tanto privadas como, como públicas, nosotros también dentro de Cruz Roja debemos de tener un comité de convivencia laboral en donde se manejan todas esas quejas de acoso laboral o posible estrés laboral. ¿Listo? Sí, tenemos otra pregunta de parte de Juan Carlos López y pregunta, ¿el acoso laboral junto al estrés, qué causa podría traer individualmente a un trabajador? Bueno, realmente tanto el acoso laboral como el estrés pueden generar las causas que mencionamos al inicio a nivel individual y que pueden generar un estrés muy alto. A nivel individual se pueden generar enfermedades, la persona se puede enfermar físicamente. ¿Por qué? Porque a nivel de salud mental
ambiental, todo lo que nosotros pensemos, actuemos y cómo nos desempeñemos en un cargo, se va a reflejar en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Es decir, como yo ya lo había mencionado, se va a somatizar en nuestro cuerpo, entonces nos vamos a enfermar, van a haber trastornos de alimentación, del sueño, entonces se va a notar que la persona no va a poder dormir bien, la persona no va a rendir en su trabajo, la persona no va a querer ir a trabajar, la persona se va a sentir cansado, va a haber un agotamiento físico, va a haber un agotamiento mental, va a tener realmente temas en donde va a generar ansiedad porque, bueno, y ahora si yo hago esto, entonces me van a catalogar mal. Todo esto se va a generar falta de apetito, la persona va a dejar de relacionarse en su contexto. Entonces, cuando la persona se aísla, uy, aquí está pasando algo. Todos estos son indicadores que nos pueden demostrar que tanto el acoso laboral como el estrés están generando un efecto negativo en esos trabajadores. Gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos es de parte de Carlos Marín y pregunta, ¿qué tanto afecta el estrés ambiental, el factor ambiente en el estrés laboral? Claro que sí, también afecta. Hay diferentes tipos de factores de riesgo. ¿Sí? Entonces está el ambiental, el biológico, el químico, el físico, el psicosocial. Hay diferentes factores que pueden afectar el día a día de los trabajadores. Entonces, el factor ambiental también afecta y también genera estrés laboral, porque puede que yo tenga en estos momentos una bombilla, vamos a hablar del ambiente laboral, del ambiente el ambiente de trabajo. Bueno, espérame, ahí me están hablando del ambiente, del estrés ambiental, de como, como la iluminación, como el ruido, ¿sí? O el ambiente de trabajo. ¿Me aclaras ahí esa parte? Porque hay dos tipos de ambiente. Sí, Carlos Marín, si nos puede aclarar. Yo lo que puedo entender por la pregunta es como el entorno que tenemos. Por ejemplo, si trabajamos en un lugar que no tiene ventanas, Ok. eso es lo que yo entiendo por lo que es el factor ambiental. Perfecto, sí, porque hay dos tipos de ambiente. Entonces está el ambiente laboral, que ya lo vamos a hablar, y el ambiente físico, el entorno físico. Entonces mencionaba el tema de si yo tengo en estos momentos, estoy trabajando con un computador que no tengo una bombilla adecuada, precisamente que me genere una iluminación buena o no tengo luz ambiental, que es la luz propia de nuestro ambiente, entonces las ventanas a toda hora, a todo momento cerradas, pues esto va a generar cansancio, tanto agotamiento físico, emocional y cansancio visual, ¿ya? Lo mismo el tema del ruido. Si yo estoy trabajando en un sitio donde en todo momento están pasando carros, la gente está gritando, todo el mundo vive acelerado, pues yo también me voy a sentir estresado y yo también voy a generar como mal humor frente a las actividades que yo pueda realizar, porque pues, si yo no soy capaz de revisar que en mi entorno, en mi sitio de trabajo, en mi puesto de trabajo, hay un ambiente adecuado, pues esto va a generar que no se reduzcan los niveles de estrés, sino que al contrario aumente. Entonces, es por esto que en todas las organizaciones se debe de hacer análisis de puestos de trabajo. Es decir, si yo tengo un trabajador en un ambiente donde hay poca iluminación, donde hay mucho ruido, pues el trabajador no me va a rendir de manera adecuada. Entonces, todos estos son diagnósticos y radiografías que se deben de hacer antes de planteárselos a gerencia y decir, mire, hay que hacer una modificación en este puesto de trabajo porque o si no, el trabajador puede generar unos patrones de estrés, unos patrones conductuales que no que no son necesarios en la organización y no va a rendir de manera adecuada. Porque el empleador puede decir, venga, es que Tatiana no me está rindiendo,
qué es lo que está pasando y no se da cuenta que es que realmente está trabajando en un puesto de trabajo que no es el adecuado para las actividades y las labores que está haciendo. Gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos de parte de Alexandra Correa es, a partir de la resolución 64, ¿cuáles son las herramientas que se pueden aplicar para medición de riesgo psicosocial y el estrés? Ok, perfecto. Esta resolución salió hace poco. Esa resolución nos habla de la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial, hablando en Colombia. No sé pues cómo lo están manejando en los otros países, pero desde Colombia, esa resolución nos da unas técnicas que por temas de pandemia, obviamente, en esa resolución se reglamentan varias cosas. Y es que por temas de pandemia se debe sí o sí de hacer mediciones, hacer revisiones de cómo está el estado mental de nuestros trabajadores. Le apunta a la salud mental, precisamente en los contextos laborales, para contextualizarlos un poco de esa resolución. También nos dice que la batería, no, actualmente la batería de riesgo psicosocial se debe aplicar de manera presencial en las organizaciones cada año. Por temas de pandemia va a salir, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, va a salir un aplicativo en donde se va a poder realizar esta aplicación, esta encuesta, por decirlo así, psicosocial a los trabajadores de manera virtual. Pero ¿qué sucede? Aquí ya como profesional yo hago unas aclaraciones. Y si bien es cierto, es una resolución que nos puede ayudar a nosotros a empezar a ejecutar actividades de promoción y prevención frente a la salud mental, también se pierde ese humanismo frente al trabajador, frente a las actividades propias del trabajador. No es lo mismo aplicar una encuesta de salud mental virtual a realmente yo hablar con los trabajadores, realmente preguntarles cómo se sienten, cómo están, cómo ven su contexto día a día, realmente. Y es aquí en donde todas las técnicas que nos da, por ejemplo, la resolución 064, nos puede dar a nosotros muchas herramientas, pero está en nosotros como profesionales, de pronto las personas que estén acá como profesionales del área, en, en ponernos a pensar cómo realmente yo le puedo llegar a un trabajador que en la encuesta me salió afectado con un estrés totalmente alto, cómo puedo apuntar a reducir esos niveles de estrés frente a la organización. Entonces ya va en cada profesional que pueda, hay una línea base, hay una Biblia en el tema de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo, pero ya depende usted como profesional y de acuerdo a los contextos en los cuales usted esté inmerso, cómo puede aplicar todas estas técnicas y herramientas que pueden brindar todas las resoluciones y los decretos. Es más o menos lo que puedo aclararte un poco de la resolución 064, que pues aclaro, es en Colombia. En los otros países no sé cómo lo estén manejando. Gracias, doctora. Otra pregunta de parte de Carmen Alvarado es, ¿los problemas familiares pueden provocar estrés laboral? Correcto, claro que sí. Como yo lo mencionaba, nosotros como seres humanos estamos inmersos en varios contextos, en varios ámbitos. Entonces, muchas veces nuestros problemas familiares, ejemplo, tengo todos los días discusión con mi esposa. Voy a poner un ejemplo. Todos los días discuto con mi esposa. Y adicional a eso, le incremento que esas discusiones con mi esposa se dan por mi baja remuneración salarial o porque yo me quedo mucho tiempo en horario laboral, perdón, organizo las ideas, le dedico mucho tiempo a mi trabajo y disminuyo ese tiempo que puedo tener con mi familia. Entonces aquí es donde los problemas, tanto familiares como sociales de mi entorno, con mis amigos, con las personas más allegadas, pueden afectar mi trabajo y esto me va a generar un estrés tanto laboral como un estrés personal, porque va a decir, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Si yo tengo que responder en mi trabajo, pero también mi familia me está demandando tiempo, pero también
entonces la persona no va a encontrar soluciones frente a todo lo que está pasando en el entorno y ahí es donde empiezan esos choques emocionales. ¿Qué hago aquí? Y si hago aquí, ¿qué va a pasar acá? Entonces, claro, efectivamente, puede generar un estrés muy alto porque si yo vengo también con problemas de mi familia, desde mis contextos personales y familiares, pues yo no voy a rendir de manera adecuada porque voy a estar pensando inconscientemente, mi mente está en otro lugar y no va a estar enfocado, concentrado en las actividades propias que yo vaya a realizar del trabajo. Gracias, doctora. Esas son las preguntas que tenemos por ahora. Podemos avanzar si desea. Listo, perfecto. Entonces, pues por favor, aquí es donde esta pregunta me gusta hacerla mucho con mis colaboradores, con las personas que tengo a cargo y también me la hago a mí misma y que quiero hacérselas a ustedes que les quede como retroalimentación y pensar qué puedo hacer yo si detecto estrés laboral tanto en mi personal a cargo como en el mío. O sea, yo qué puedo hacer o qué he hecho. Quiero escuchar a alguien si quisiera intervenir y saber qué ha hecho frente a esa pregunta. O sea, si ha tenido estrés laboral de acuerdo a todas las sintomatologías y todo lo que hemos hablado. ¿Ustedes han sentido que han tenido algún estrés laboral durante el tiempo que han estado inmersos en su trabajo? ¿Quién quisiera participar? Ahí Carlos Marín levantó la mano, ya tienen permiso para hablar. Hola, muy buenos días. Buenos días, Saludos. Carlos. Mira, con respecto al estrés laboral, uno lo que trata es de despejarse, por decirlo de alguna manera, como intentar salir, como estar dentro, pero al mismo tiempo estar fuera, como buscar otro factor que lo despeje a uno de la situación para poder sobrellevarla. Pero con todo eso, la pandemia ha sido muy duro porque se dan muchas situaciones, o sea, la gente anda como muy cargada, por decirlo de alguna manera, entonces hay que buscar ese factor que lo lleve a uno a otra dimensión, por decirlo así, que es por lo menos lo que yo hago, ¿verdad? Aunque sea por ratitos, por algunos segundos, pero es lo que se trata de hacer, ¿verdad? Ok, muy bien. Eso acá en Colombia le llamamos pausas activas. Aquí en Colombia nosotros manejamos algo y es que la jornada laboral normalmente son 8 horas durante el día. Entonces, tú trabajas 8 horas y durante esas 8 horas debes de hacer dos pausas activas, una en las horas de la mañana y una en las horas de la tarde. Estas pausas activas tienen una duración más o menos de unos 10, 15 minutos en donde tratamos de sacar a las personas de ese embotellamiento laboral, como le decimos acá en Colombia, y lo enfocamos, lo direccionamos a que piense en otras cosas en esos momentos laborales. Entonces, hay varias actividades para las pausas activas. Entonces, hay bailes, eh, jornadas de canto, lo que le guste hacer a la gente. Muchas veces ponemos a la gente a hacer crucigramas, eh, a que ellos salgan y como que hablen con las otras personas en el contexto, que ellos puedan estirarse. Todos los ejercicios de estiramiento y respiración adecuada también sirven para disminuir esos niveles de estrés en las jornadas laborales. Muchas gracias por tu intervención, Carlos. Tenemos un comentario y otras 3 personas con la mano levantada. El comentario Sí. es de parte de Daniel Félix y él comenta que sí que él ha experimentado estrés en el trabajo y lo que hace es tomar un break o un descanso, pero a veces es imposible debido a los deadlines o las fechas límites de la entrega de trabajo. Es Perdón. Tenemos entonces a Camila. Camila, puedes intervenir si deseas. Se nos desconectó Camila. Tenemos a Esperanza Apolo.
¿Nos escuchas? Ahí está. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, frente al tema del estrés laboral, realmente creo que en todos los trabajos está presente, ¿no? Y en mi caso personal, sí ha estado eh, sobrecarga laboral también, pero lo he tomado por la parte positiva. He tratado siempre de estar capacitándome para poder desenvolverme en las áreas que ha tocado. Y lo que usted mencionaba, las pausas activas y mucho del tiempo también tomarse un espacio personal para darse un respiro de vacación o algo. Me ha resultado una buena técnica para poder de ese modo guiar también al personal a nuestro cargo y nosotros mismos. Así es, muchas gracias por tu intervención. Es correcto el tener esos espacios propios de esparcimiento, de lograr salir de la rutina también es muy, muy, muy importante frente a la reducción de los niveles de estrés laboral. ¿Quién más va a participar? Gracias, doctora. Tenemos a una persona bajo el nombre de invitado. Esta persona puede hablar si así lo desea. Buenos días, Buenos días. Hola, buenos días. mi nombre es Margarita Bonilla. Pues frente a la pregunta que hace la profesional Tatiana, yo quisiera pues dar a conocer a nivel personal como cuáles son las opciones que opto por cuando existen estos momentos de estrés laboral. Pues yo creía que inicialmente es como una autorregulación, pues ya que debo tener en cuenta que esto va a afectar mi salud mental, entonces hago como una lista de prioridades y voy así trabajando desde la primera que es más como más inmediata y así mismo voy trabajando una a una, teniendo un autocontrol de sí mismo porque obviamente si yo hago que este estrés, estos niveles de estrés pues me desequilibren, obviamente no voy a ser funcional para ninguna si tengo una lista de prioridades. Entonces yo creo que es como tratar primero de tomar calma, que al igual las cosas a la vez todas no se pueden hacer. Entonces yo creo que es como tomar a una teniendo la prioridad y la necesidad urgente que tenga cada una para llevarse a cabo y de cierta manera no dejar que estos niveles me afecten mi salud mental porque así mismo esto lo voy a representar o se va a ver representado con mi familia, con mi diferente entorno. Entonces yo creería que es como primero autorregularse, tomar calma, pues evitar de alguna manera de que esto no afecte mis emociones y mi comportamiento, pues y tener una comunicación asertiva con mi entorno porque pues tras de que yo tengo altos niveles de estrés y así mismo lo voy a reflejar teniendo complicaciones con los que me rodean, pues la situación se va a complicar un poco más. Entonces yo creo que es como primero uno regularse, uno tratar de calmarse, tomarse un tiempo para uno, como que respirar, tratar de cierta manera estabilizarse para así poder como despejar la mente y empezar a trabajar en la lista de prioridades, pues teniendo obviamente en cuenta la más urgente y pues así poco a poco irla sacando, no dejar que esto me afecte porque pues tiempo hay para todo y las cosas se pueden esperar. Yo creo que lo que no puede esperar es como la salud de uno y yo creería que muchas veces uno debe pensar en la salud de uno antes de los determinantes o aquellas cosas externas que nos puedan afectar. Alguien me decía precisamente en estos días que las empresas continúan, pero lo que no continúa son aquellas personas que están allí. Si uno no sabe y no aprende a cuidar su salud mental, pues difícilmente las empresas pues van a tener como un fruto, porque como les digo, después de que las personas, sus empleados se enfermen, pues finalmente ya la persona sale, pero la empresa continúa. Entonces yo digo que primero hay que estar muy presentes de nuestros estados emocionales y mentales para así poder afrontar toda la carga laboral o todo lo que tenemos como funciones para cumplir. Gracias. Margarita, muchas gracias por tu intervención. Sí, efectivamente, lo que tú dices es muy cierto y me hiciste acordar de algo. Yo tengo una premisa y manejo una premisa muy puntual con mis colaboradores, porque ellos también vienen a mí
cargados y mira, me pasó esto, ¿qué hago? Tengo muchas actividades, muchas tareas. Y lo primero que yo les digo es, vean, una sola cosa a la vez. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer todo ya. Porque así usted quiera abarcar todas las actividades que usted pueda hacer, muy bien lo decía Margarita, hacer un orden de prioridades. ¿Qué es lo que yo tengo que entregar a tal hora y en tal momento? Y organizar, hacer una planeación. Entonces, por esto todos los días en la mañana yo me reúno con ellos y es una estrategia y una técnica que se puede implementar en las organizaciones y es, bueno, haga una lista de todas las actividades que usted tiene que hacer para el día de hoy. Bueno, ¿por cuál va a comenzar? ¿Qué es lo prioritario? Empieza a colocar 1, 2, 3 y así mismo durante la jornada vamos a hacerle seguimiento a esas actividades. ¿Cómo van? ¿Le ha servido? Precisamente una de las trabajadoras me dijo, uy, hacer esto me sirvió porque yo no sabía ni por dónde comenzar. Claro, porque como muchas veces todo lo tenemos en nuestra mente, todo lo tenemos acá en nuestra cabecita, hay cosas que obviamente se nos van a olvidar. Y el apuntarla, el escribir, el colocar el orden de prioridades, de qué es lo que yo necesito entregar ya, hacer ya de inmediato, eso nos va a ayudar a reducir el estrés y poder tener una planificación en el trabajo. Entonces vamos a rendir en el trabajo, vamos a reducir esos niveles de estrés y vamos a estar seguros de qué es lo que estamos haciendo. Gracias, doctora. Tenemos un comentario y 2 manos levantadas. El comentario es de parte de Luz Dari Palacios y comenta, considero que para el estrés laboral es importante las pausas activas y tratar de tomar aire en un lugar que le permite estar tranquilo. El estrés laboral también permite activar en la persona la capacidad de responder de manera positiva a las actividades laborales. Si el estrés laboral se torna negativo, se debe buscar ayuda para que puedan buscar posibles soluciones. Luz Darito con un tema acá muy chévere que es importante tenerlo en cuenta y que ya lo íbamos a mencionar también y es el buscar ayuda. Es el, si realmente yo me estoy sintiendo agobiado, me estoy sintiendo con demasiada carga, acudan a personas que ustedes crean que les pueden ayudar, a personas que si bien es cierto en el entorno laboral está el área de gestión humana, que es la persona que obviamente vela porque los trabajadores estén muy bien, trabajen bien, a gusto con sus actividades, es el canal de comunicación, como lo mencionaba, con los colaboradores. Y no solamente eso, pidan ayuda a personas externas que les digan, venga, yo estoy en estos momentos teniendo esta situación en mi trabajo, ¿usted qué opina? ¿Usted qué cree? Lo mismo, vamos a hablar de la ayuda mutua, de la empatía, de ponerme en los zapatos del otro, de ponerme en el lugar de la otra persona. Esto va a hacer que todos esos niveles de estrés y el estrés laboral negativo se disminuyan. Porque como ya lo mencionamos, el estrés no por 100% no es malo. Entonces, el estrés es una reacción de alerta que nosotros tenemos en el cuerpo y que se torna negativo cuando ya afecta nuestra salud, cuando ya se da de manera prolongada, cuando ya hay unos trastornos emocionales, cognitivos y conductuales que pueden afectar nuestro diario vivir. Entonces, Luz Dari, gracias por tu intervención. Es importantísimo el tema de buscar ayuda y posibles soluciones, porque cuando estamos en una situación de crisis, de ansiedad, de angustia y estrés, no sé si les pasa a ustedes, como que no buscamos soluciones, no buscamos realmente como tener herramientas de cómo poder solucionarlo. Entonces, muchas veces el preguntarle a otras personas que estén fuera de esa situación que esté pasando, nos van a hacer caer en cuenta de otras que no tengamos en el momento. Doctora, tenemos una mano levantada, 2 manos levantadas. Milton, tienes la palabra para hablar. Hola Milton, ¿nos escuchas? Mientras Milton puede habilitar su micrófono, liberado Antonio, tienes la palabra para hablar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Bien, buenas tardes. Un poquito para la doctora. Entonces, usted, digamos, recomendaría, digamos, que todos estos comentarios que usted está haciendo con respecto al estrés laboral
las áreas de recursos humanos deberían tomarlo en cuenta, digamos, para evitar que su personal tenga algún grado de estrés, ya sea desde lo ambiental, con respecto a ver cuál es el tipo de ambiente en el cual se está trabajando, como justamente para poder determinar esas pausas activas. Reitero, sería una recomendación. ¿Ahí me escuchan? Creo que se Sí, me ahí perdió te el audio. escuchamos. Ok. Muchas gracias por tu intervención. Sí, específicamente son técnicas que se deben trabajar desde el área de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo frente a todas las posibilidades que se den en los contextos laborales. Sí las deben de implementar, sí deben de, el área de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo debe trabajar muy de la mano frente a la medición de esos posibles riesgos junto con el tener ese contacto directo con los trabajadores, que los trabajadores logren expresarse, que los trabajadores logren hablar qué es lo que está pasando en esos momentos y se logre generar una intervención adecuada de ese tipo de factor de riesgo psicosocial que puede afectar el trabajador y el entorno laboral. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos otro comentario en el chat de parte de Douglas Eduardo Mejía y pregunta, ¿pero qué sucede cuando en el área laboral la gerencia y recursos humanos saben perfectamente que existe un estrés laboral y se planifica una actividad a nivel de mandos medios y estos no autorizan, manifestando que es pérdida de tiempo, aún sabiendo que así el índice de consultas es por estrés laboral? ¿Qué recomendaría usted, doctora Tatiana? Bueno, miren, yo les soy sincera. El área de recursos humanos, si bien es cierto, debe ser el canal de comunicación entre los trabajadores y los empleadores, debe estar muy de la mano del trabajador en muchos aspectos. Si el área de recursos humanos y la gerencia se dan cuenta, saben bajo indicadores, bajo requerimientos, qué es lo que está pasando con los trabajadores, ya entran otros mandos a hacer evaluaciones. Entonces, por ejemplo, en Colombia se manejan las administradoras de riesgos laborales. Estas administradoras de riesgos laborales son las encargadas de vigilar a todas las empresas que cumplan con la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, si hay una visita del Ministerio de Trabajo o de la Administradora de Riesgos Laborales y se da cuenta que desde gerencia ni recursos humanos no se está haciendo nada en pro del bienestar del trabajador, pues aquí vienen una serie de multas, sanciones, de muchas veces sellamiento de la empresa, porque realmente pues ellos pueden hasta auditorías. Entonces, en esas auditorías los mismos trabajadores dicen, no, pero es que, venga, yo le voy a contar algo, pero por favor no lo vaya a hablar, es que aquí no nos ponen cuidado, aquí nosotros queremos hacer actividades y no nos las aprueban. Bueno, hay que entrar a revisar qué tipo de actividades son, hay que entrar a hacer una auditoría de qué es lo que está pasando con el área de recursos humanos y con gerencia, porque recursos humanos debe de estar, o sea, si ya recursos humanos se dio cuenta de que esto está pasando, oiga, aquí hay una alerta, aquí hay que hacer algo, hay que tener un plan de acción. Y si ya gerencia dice no, no se hace, eso es pérdida de tiempo, pues es que también va a depender de la actividad que se realice, ¿no? Pero si gerencia dice no, no se hace, pues ya uno desde gestión humana trata de persuadir al gerente haciéndole ver de qué pilas, porque si nosotros no hacemos una actividad relacionada con la prevención y promoción de la salud de los trabajadores, pues nos puede pasar esto y esto y esto. Yo les digo algo, a nivel organizacional, todos los gerentes de las empresas empiezan a tomar medidas correctivas y preventivas cuando uno como área de gestión humana o seguridad y salud en el trabajo les muestra indicadores o le muestra sentencias a nivel económico. Entonces uno ya les dice, mire, señor gerente, si nosotros no aplicamos una batería de riesgo psicosocial que es de leyes cada año y es para medir la salud mental de nuestros trabajadores,
nos puede pasar una multa. Ya pasó en esta sentencia, cerraron esta empresa y les otorgaron una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que eso más o menos conlleva 500 millones de pesos. Usted está en la posibilidad de pagar 500 millones de pesos por no hacer unas actividades de seguridad y salud en el trabajo y la promoción de la salud. Ahí es donde empieza a pensar el gerente y decir, uy, oiga, no. Ya cuando se les toca el bolsillo a nivel económico, es donde ahí se empiezan a generar cierto tipo de estrategias para reducción de estrés laboral, para actividades de prevención y promoción en la salud. Ahí fui clara, Douglas, te solucioné la pregunta. Gracias, doctora. Esas son las preguntas que tenemos por ahora. Bueno, ahí tenemos una mano levantada. Douglas comparte que sí. Gracias, doctora. Y tenemos otra mano levantada, Juan Carlos López. ¿Puedes escucharnos y hablar? Hola, Juan Carlos. Hola, buenos Hola. días. ¿Sí me escucha? Hola, buenos días, te escuchamos. Sí. Ya, un saludo para ustedes y doctora. Verá, mire, dice, ¿qué hacer cuando me encuentro en estrés laboral o detecto estrés en un personal a cargo? Yo trabajo en una empresa acá en el Ecuador, en Manta, y también voy a relatar algo de lo que me sucedió, que se puede llamar un estrés casi bastante eufórico, porque desde que comenzamos a trabajar, desde que comenzamos, por cierto, durante toda esta pandemia, la empresa ha estado trabajando normalmente, pero con todos los casos Los de protocolos de bioseguridad. Gracias. Entonces, al ver de que el trabajo salía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero dentro del trabajo hay hay personal a cargo y ese personal a cargo tenía distintas causas por conversar sobre lo que estamos viviendo todavía esta pandemia, a más del trabajo, a más del uso de la mascarilla, a más de las personas que por algún motivo dentro del círculo de trabajo estaban enfermos y todo lo demás. Entonces, uno ya, al menos yo, de escuchar a uno, al otro, de mis compañeros trabajadores, porque yo soy un jefe de turno, tengo personal a cargo. Entonces, llegar, escuchar y ver y trabajar con esa presión de que, chuta, me puedo contagiar, de que me puedo enfermar, cómo llego a mi casa, cómo llego a mi familia. Entonces, trataba yo de solventar. Yo los 3 primeros meses se puede decir que tal vez era una persona muda porque solamente me quedaba con eso, conmigo. Pero después aprendí que tenía alguien que me esperaba en casa, que era mi esposa, y con ella hacía la descarga de la mayor cosa que me faltaba. Y llegó un momento que hasta me dio como sentimiento y hasta ganas de llorar, y ahí donde yo me di cuenta de que en realidad tenía con quién hablar y con quién conversar y descargar todas esas emociones retraídas. Y yo creo que es lo que usted acabó de mencionar hace un momento atrás, es la ayuda inmediata con quien tú te puedas encontrar. Y vea, porque salir de la casa, llegar al trabajo y tratar de andar, se puede decir, con todos tus protocolos de bioseguridad, mascarilla, guantes, protectores y todo lo demás, y llegar a la casa, a la puertita de la casa y coger, sacarte todo eso, dejarlo alzadito, desinfectarlo y todo, y al otro día volver a hacer el mismo trajín. Pero casi lo que más impactaba era llegar al trabajo y ver a las personas, a mis compañeros, de que el uno ya tenía el hermano enfermo, que tenía el familiar enfermo, que jefe, que mire que tengo este problema y todo. Entonces lo que usted dijo es hacer y ver, como usted acaba de mencionar, una cosa a la vez. Entonces ahí trataba de ayudar, pero ¿quién me ayudaba a mí? Y yo ya encontré a quién me ayudaba a mí, porque yo llegaba a mi casa, era
a conversar con mi esposa de todo, porque al momento también me daba como recelo, como algo de no comentarle, porque tal vez vaya a decir tantos problemas o tantas cosas o vaya a inquietarse, pero no, antes encontré una ayuda magnífica que fue en casa. Juan Carlos, muchas gracias por tu intervención. Sí, específicamente ahí es donde nosotros mencionamos, como se habló al inicio, y es que los contextos donde se desenvuelva la persona pueden ser tanto un factor protector como un factor de riesgo. Ahí, en el ejemplo que tú acabaste de poner de tu experiencia y tu vivencia propia, ahí nos damos cuenta cómo la familia o la esposa o el esposo se convierten en un factor protector para mí. Es decir, yo puedo descargarme emocionalmente con mi familia y decirle, mire, está pasando esto y esto y esto, sin juzgar, sino al contrario, escuchar. Y aquí es donde vamos a entrar a hablar un poquito más adelante de la comunicación asertiva. Cómo la comunicación asertiva y cómo esos axiomas de la comunicación van a mejorar y sirven como herramienta y técnica para reducir muchos factores de riesgo. Entonces, el que yo logre expresar mis sentimientos, el que yo logre expresar, el que yo logre llorar, el que yo logre normalizar todas las emociones que yo pueda tener frente a las personas que están a mi alrededor, eso es un factor protector para mí. Si yo veo que obviamente, si yo al contrario voy y le cuento a mi familia y mi familia me juzga, se pone brava, pues va a ser un factor de riesgo porque entonces yo ya no voy a buscar hablar con mi familia, sino voy a buscar hablar con otra persona. Pero es eso, es buscar esa ayuda mutua, es ponernos en los zapatos de la otra persona y realmente ser conscientes y conocernos a nosotros mismos. Hasta qué punto nosotros como seres humanos podemos llegar frente a unas actividades y unas exigencias del cargo, porque debemos de tener en cuenta algo, y es que nosotros somos seres sociables. Al ser seres sociables, no solamente significa que tenemos que estar en función de nuestro trabajo y ya, no. Nosotros debemos de estar en función en muchos contextos, tanto familiar, con nuestro entorno familiar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, y también nuestro núcleo social, con amigos, compañeros, conocidos, en el que yo pueda tener esos espacios de esparcimiento y hacer ese debriefing, que muy bien se le llama aquí en Cruz Roja, en donde yo me pueda expresar, yo pueda hablar todo lo que yo necesite, desahogarme, y no me juzguen, yo sea escuchado, sea la persona se ponga en los zapatos de lo que yo estoy viviendo en ese momento. Gracias, doctora. Esas son las intervenciones y comentarios que tenemos por ahora. Podemos avanzar si así gusta. Ok, perfecto. Cambiamos la presentación, por favor. Bien. Entonces, aquí viene otra pregunta que yo les hago a ustedes ya para que la dejen como muy introyectada, y es, en las organizaciones donde ustedes están, o los que trabajan con Cruz Roja, los que están con todo el movimiento, o que también trabajan a nivel privado en otras empresas, piensen cuál es el aporte que yo le estoy haciendo a la organización. Porque la empresa muchas veces se pone también en los zapatos del trabajador y empezamos a pensar realmente qué me brinda a mí la empresa como yo colaborador. Entonces, tengan muy presentes esas preguntitas, que son unas preguntas sugestivas que ustedes las pueden hacer en su diario, en su contexto diario, y piensen, venga, ¿yo qué le estoy aportando a esta empresa? ¿Yo realmente sí estoy dando lo que ellos están esperando? O también la empresa me está dando lo que yo estoy esperando, las expectativas que yo tengo como colaborador, como trabajador. Entonces son estas dos preguntitas que me gustaría que ustedes las tuvieran muy presentes. No sé si alguien quiera hacer una intervención frente a estas dos preguntas. Recuerden que si desean hablar pueden levantar su mano y le habilitamos la opción para que puedan participar en el webinar. Por ahora no tenemos ninguna mano levantada, doctora. Listo, Cris, ¿me ayudas cambiando, por favor? Sí. Bien. Aquí venimos a un tema chévere ya para culminar un poco el tema del webinar, y es la comunicación como herramienta. La comunicación es valiosa.
Si no hay buena comunicación, es muy difícil poder reducir todos los estresores que se puedan presentar en los contextos, no solamente en el familiar, no solamente en el laboral, sino en el familiar y en los otros contextos donde nosotros nos desempeñemos. La comunicación a nosotros nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, lo que nosotros realmente sentimos y deseamos frente a ciertas necesidades del entorno. Es por esto que la comunicación no es solamente una técnica, es una herramienta. Y manejar una buena comunicación no es fácil porque muchas veces nosotros hablamos para nosotros, escribimos para nosotros, sin darnos cuenta que estamos hablando para otro y expresándonos para otro, que el mensaje, que lo que yo emita del mensaje debe ser lo que realmente yo quiero que la otra persona interprete o escuche. Y ustedes, hay algo que me gusta y es que nosotros tenemos una boca para hablar y 2 oídos para escuchar. Entonces, debemos de escuchar el doble y hablar poco, y hablar un poquito menos. El escuchar, el poder entender a las otras personas qué es lo que me está queriendo decir, el interpretar esa metacomunicación que puede haber entre el receptor y el emisor, debe de ser importante frente a que no se generen discrepancias en lo que yo quiera transmitir. Podemos cambiarla, Cris, por favor. Okay. Y aquí vienen unos errores en la comunicación. En la comunicación siempre se van a ver errores. Hay 5 axiomas, es una teoría psicológica, es una teoría que nos habla de los axiomas de la comunicación. Hay muchas barreras en la comunicación frente a temas de cultura, frente a temas de expresiones de manera cultural, pero aquí en los axiomas de la comunicación nos vamos a dar cuenta que estos son universales. Estos son universales. Si nosotros logramos entender muy bien cómo viene la comunicación dentro de todos nuestros contextos y cómo nosotros la vamos a emitir, pues va a ser mucho más fácil el desempeñarnos en nuestros entornos. Entonces, el primer axioma de la comunicación es imposible no comunicar. Porque ustedes me pueden estar viendo acá en la cámara y yo puedo estar en silencio, pero puedo estar haciendo gestos. Entonces, puedo estar gesticulando lo que yo pueda estar escuchando, ¿correcto? O lo que yo pueda estar viendo. Si tengo una inconformidad con algo, entonces levanta la ceja o frunce el ceño o bueno, diversas gesticulaciones que ustedes pueden ver y que es imposible no estar comunicando. La comunicación no solamente es verbal, es gestual. Entonces aquí es donde se presenta el primer error de la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que yo pueda estar diciendo muchas veces no es coherente con mis gestos o con lo que yo esté proyectando y manifestándole a la otra persona. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis, alguien que quiera aportar algo si les ha pasado, que dentro de este axioma de la comunicación, una persona les dice, es que estoy supremamente feliz, y la persona está seria. Entonces, ustedes, venga, ¿está feliz o está serio? ¿Les ha pasado en algún momento? ¿Alguien que quiera intervenir? Adelante, Carlos. O por ejemplo, cuando te dicen, sí, sí, estoy bien, muy bien, y de viaje se echa de ver que están tristes, apagados. O también hay personas que a ver cómo lo digo, durante todo el tiempo, aunque estén vacilando o estén serios o estén tristes, tienen como esa misma forma de expresarse, entonces es muy difícil no
no poder uno constatar realmente cuándo sí o cuándo no, pero sí, sí sucede. Es correcto, así es. Muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta cómo puede estar la otra persona solamente con el saludo. El saludo dice mucho. Entonces, buenos días. ¿Será que sí son buenos para esa persona? Muy buenos días, o sea, con actitud, con efusividad. Entonces es imposible no comunicarnos. Vamos a dar cuenta que en todo momento vamos a estar comunicando con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con todo, y obviamente las personas se van a dar cuenta. El otro acción de la comunicación tiene que ver con la interacción entre el contenido y la relación. Es decir, el mensaje que yo transmito es interpretado de la manera en que yo realmente lo estoy emitiendo. Ahora, ¿les ha pasado que tienen algún ejemplo sobre esta acción, algo que les haya pasado? Tenemos un comentario de parte de Juan Carlos y una mano levantada. El comentario de parte de Juan Carlos es que a él le ha pasado, que él está feliz, pero su cara siempre es de serio. Y Camila, puedes hablar si deseas. ¿Nos escuchas, Camila? Tenemos la mano de Liberato Antonio, mientras Camila puede quitar el mute. Liberato, adelante. Bien, digo que también una de las maneras de, por ahí, aquello que estamos en contacto con más compañeros, también es a través de la visualización de los comportamientos y apariencias inusuales. Esto también nos permite saber a ver si ese compañero está con un grado de alguna situación, ¿no? O sea que eso también lo podemos hacer a través de, reitero, de lo que podemos ver, a través del comportamiento y de las apariencias inusuales que tiene ese compañero en ese momento. Es correcto. Tenemos un comentario de parte de Douglas que manifiesta también de igual manera cuando estás en un lugar de trabajo, pero tu mente está en el problema que te aqueja. Correcto, así es, muy, muy cierto. El otro axioma de la comunicación nos hace referencia a la puntuación de secuencia de hechos. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si el emisor y el receptor se afectan mutuamente frente a lo que yo esté diciendo, frente a lo que realmente se genera, si se genera una reacción o una interacción frente a lo que yo esté diciendo con el emisor y el receptor. Entonces, acá no sé si tienen algún ejemplo, si les ha pasado en algún momento que ustedes como que yo digo algo, pero ni siquiera se inmuta la gente, no dicen realmente nada, no me captan el mensaje. Estos son los comentarios y las manos levantadas que tenemos por ahora, doctora. Ok, perfecto. De acuerdo a la comunicación digital y analógica, hablamos de algo muy importante y es los factores que están inmersos en la comunicación que son, que llevan a que el mensaje se transmita de manera diferente a lo que yo esté diciendo en ese momento. Y es uno, el tono de voz, los gestos. Entonces, no sé si les ha pasado con el tono de voz que les dicen, uy, es que con el tonito que usted me lo dijo, ¿ya? Entonces, pues discúlpeme, yo no le quise decir eso, pero el tono de voz influyó de que la persona lo malinterpretara. ¿Les ha pasado? Yo creo que esto nos pasa mucho en todos los contextos y más en el laboral y familiar. Adelante, Carlos. Gracias, sí. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy muy expresivo, muy a nivel gesticular. O sea, yo gesticulo mucho para hablar y a veces se da una falta de entendimiento por el canal, ¿verdad? Porque a veces uno quiere dar a entender algo, quiere tratar de comunicar algo más bien y se sobreentiende por otra razón. Y uno de esos factores es ese, es el tono
o tal vez el gesto que uno utilice porque se da para una entrevista de trabajo, se da cuando uno está atendiendo a una persona o a varias personas que tal vez te hacen una pregunta con respecto a, y uno por A por B uno dice, sí, pasa eso y esto, y te dicen sí, pero lo que usted está expresando no se relaciona con lo que nos estás diciendo. Entonces es algo que de verdad pone a pensar, ¿verdad? Así es, correcto. Y muchas veces no es lo que se dice, es cómo se dice, la manera en que yo transmito el mensaje, porque yo tengo muy claro qué es lo que yo le puedo transmitir al emisor, perdón, al receptor. Pero si realmente no lo hago de manera adecuada, no lo digo bien, no pienso antes y digo cómo yo quisiera recibir este mensaje si me lo dijeran a mí, eso siempre es un proceso de metacognición que podemos hacer antes de nosotros emitir un mensaje. Entonces aquí hay algo que a mí me gusta mucho, que el doctor Brito nos lo ha enseñado, y es el filtro de Sócrates. Entonces, no sé si ustedes conozcan este filtro de Sócrates, es realmente pensar cómo va a afectar el mensaje que yo pueda emitir al receptor. ¿Bien? ¿La podemos cambiar? Hasta el momento hay alguna duda, pregunta, inquietud, Tenemos algún un comentario. Sí, tenemos un comentario por parte de Marisol Díaz y comenta: el concepto que tenemos con relación al otro influye grandemente en la relación y en la comunicación que tenemos con los demás. Muchos de ellos son programas de experiencias pasadas. Vemos a los demás según nuestros conceptos, más no como son realmente. Y tenemos dos manos levantadas. Francisco Andrés, adelante. Hola, muchas gracias, Cristal. Tatiana, creo que la mayor barrera que podemos ahorita afrontar a nivel comunicativo y poder tener todo ese elemento de contraparte es esta fisura que nos genera el mundo digital. Es cuando ya no podemos estar viendo esa verbalización, todo ese conjunto no verbal, poder ver las acciones que está teniendo la persona mientras me comunico. Este límite a través de una cámara o ni siquiera tener la cámara, creo que se ha convertido en una barrera para la comunicación en todos los entornos, para atender nuestras personas de interés, para atender hasta en las Correcto. mismas familias, genera una fisura grande. Gracias, cambio. Francisco, tienes toda la razón. Y créeme que este tema de la digitalización que hemos venido estando inmersos en este tiempo de pandemia ha generado gran estrés tanto a nivel personal, familiar y laboral. Porque realmente ya no podemos tener esa interacción como antes nosotros lo hacíamos. Nosotros, como lo mencioné y lo he mencionado durante todo el webinar, somos seres sociables. Y nosotros, al estar pegados en una pantalla solamente, pues se genera esa barrera clara y propia de la comunicación, que no va a permitir que realmente los mensajes que yo quiera expresar frente a lo que estemos hablando se den de manera indicada. Y tienes toda la razón, o sea, esto ha cambiado nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, de sentir, de ver al otro, realmente valorar el otro, valorar esa interacción, valorar esos abrazos, valorar el sentarme a tomar un café con una persona. Y créeme que eso es un tema que nos pone a pensar muchísimo, y es realmente qué estamos haciendo nosotros a nivel de las organizaciones, o qué estamos haciendo nosotros a nivel personal con el entorno en el que nosotros nos estamos desempeñando. Y de verdad, gracias por tu aporte, es muy, muy válido. Y aquí es donde necesitamos tratar de buscar herramientas y técnicas para volver a humanizar un poco este tema de la digitalización, que si bien es cierto, nos tomó en un momento que no estábamos preparados. Y lo mismo voy a traerlo al tema laboral. En el tema del teletrabajo nosotros no estábamos propiamente familiarizados con este tema. Entonces esto ha generado inconformidades a nivel familiar, porque entonces yo estoy trabajando y viene el niño, se me aparece acá, gritan, hablan, y no me puedo concentrar en mi tarea.
muchas veces trabajo en pijama. Entonces son cosas que nosotros mismos, ya que no lo sabíamos, no lo habíamos manejado y ya se han ido presentando, asimismo debemos adaptarnos a nuestra nueva realidad, realmente el proceso de adaptación y tener esa resiliencia. Entonces aquí viene un tema muy, muy lindo y es el tema de la resiliencia, cómo nosotros podemos afrontar todo lo que nos esté sucediendo en la actualidad, en este momento, cómo nosotros podemos afrontar que el tema de la digitalización actual no dañe 100% nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias? Acá este tema de pandemia nos llevó a ser creativos, a mirar otras herramientas que podamos utilizar frente al tema de comunicación. Y de verdad es algo que nos pone a pensar muchísimo y es otro tema para otro webinar. Muchísimas gracias, doctora. Esos son los comentarios, preguntas y manos levantadas que tenemos por ahora. Perfecto. Avanzamos, por favor. Listo. Para ustedes, ¿por qué es importante comunicarnos asertivamente? ¿Quién quisiera hacer una intervención acá? Y ya ya me dijeron, nos quedan 10 minuticos. ¿Por qué es importante para ustedes comunicarse asertivamente? ¿Por qué creen? ¿Saben qué es la asertividad? ¿Saben cómo comunicarnos de manera asertiva? ¿Cómo expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos de manera asertiva sin juzgar, sin llegar a cambiar el mensaje? ¿Quién quisiera participar? Adelante, Viviana Pardo. Hola, buenos días. Mira, Buenos días, creo Viviana. que la clave para comunicarse asertivamente es pensar en cómo el mensaje que yo quiero transmitir lo va a recibir la otra persona o cómo quiero yo que lo comprenda. Es ponerme en la posición del otro y pensar lo que yo estoy diciendo, cómo puede recibirlo, cómo puede comprenderlo y si lo que yo voy a decir y lo que esa persona va a comprender es realmente el mensaje adecuado. Pienso que a veces transmitimos mensajes pensando desde el yo, pero no pensando desde el otro. Es importante también ponerse en la posición del otro, en lo que pueda estar pasando el otro, en lo que pueda estar sintiendo el otro, en entender, por ejemplo, en el ámbito organizacional, entender cómo se encuentra la otra persona, en que no somos maquinitas, sino somos seres inmersos en distintas situaciones con unos entornos a veces difíciles. Entonces, poder comunicar a partir de ahí me parece a mí que es importante. Muchas gracias. Viviana, muchas gracias por tu participación y le diste en el punto. Muy bien. Es importantísimo el tema de la empatía, el tema de ponernos en los zapatos del otro. Nosotros, yo también tengo otra premisa que se las voy a enseñar, y en Cruz Roja cuando nosotros vamos a emergencias, a crisis, atendemos casos a nivel psicológico, dentro del grupo de apoyo psicosocial de la Cruz Roja, nosotros tratamos de meternos en la piel de la gente. Y lo mismo pasa en nuestros contextos laborales. En el contexto privado también es meterse en la piel de ese trabajador, realmente qué es lo que está pasando, realmente vamos, si nos queremos comunicar asertivamente, es el que tanto el trabajador como gerencias, como la persona que logra mediar entre las situaciones que se presenten en las organizaciones, haya esa comunicación en que todos tengan una empatía, o sea, todos sepan de que son personitas totalmente diferentes, tienen percepciones totalmente diferentes, pero la idea es llegar a un punto medio, es un acuerdo, es llegar a un consenso realmente. Es tener todos los puntos de vista de las demás personas, pero lograr llegar a un consenso frente a alguna situación o algún tema que se vaya a manejar. La comunicación asertiva nos permite a nosotros expresarnos de manera adecuada, nos permite a nosotros hacerle sentir al otro lo importante que es, hacerle sentir al otro lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo sin herirlo. Entonces, por eso es que es importante la comunicación asertiva, el saber decir a nivel laboral, pensando el saber cuándo decir no. Eso también es comunicación asertiva.
a nivel laboral, comunicarnos asertivamente es saber decirle a mi compañero, no me gustó cómo usted hizo esto, pero podemos manejarlo de la siguiente manera, sin llegar a juzgar y sin herir, o yo me sentí, podemos tener un ejemplo a nivel de comunicación asertiva, y es expresar cómo se siente frente a alguna actitud del compañero y no señalándolo ni juzgándolo, porque hay un dedo que señala hacia adelante, pero hay 3 deditos que quedan hacia atrás. Entonces, estamos haciendo esto con nuestros compañeros y hay 3 deditos que nos están juzgando a nosotros. Entonces, por eso es importante el retroalimentar las comunicaciones, si a mí la persona me dice algo, yo también le pueda decir, tú me quisiste decir tal cosa, para saber si yo entendí realmente el mensaje que me quería transmitir esa persona a mí. Ya lo mencioné, el tema de la empatía, el retroalimentar los mensajes, el tema de no juzgar, el tema de hablarlo desde mis sentimientos, desde cómo me siento yo al ver las actitudes del otro, sin juzgar, sin herir. Es importantísimo en todos los contextos. Esto nos va a ayudar a mejorar la comunicación, tanto a nivel laboral como a nivel familiar, social. Hasta aquí hay algún comentario, duda, pregunta. Sí, tenemos 3 comentarios. Tenemos uno por parte de Marisol Díaz y comenta en respuesta a la pregunta ¿por qué es importante comunicarnos asertivamente? Responde, es importante porque esto genera equilibrio emocional, evita estado de salud alterados y estar en paz y armonía consigo mismo y con los demás. El desequilibrio emocional o la represión de emociones enferma el cuerpo. Tenemos otro comentario por parte de Luz Dari Palacios y comenta, la comunicación asertiva está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad de las personas de poder comunicarse de manera armoniosa, adecuada y positiva con los demás. Por parte de Ricardo Ramírez tenemos un comentario y es importantísimo en la comunicación no asumir que el otro me entendió sin hacer una retroalimentación. A veces la utilización de abreviatura en un círculo de personas no quiere decir que todas las personas comprenden de la misma manera. Y otro comentario por parte de Douglas Eduardo Mejía es el tono de voz con el que se dice no tiene que ver también con la empatía. Es una pregunta. Y otra pregunta que tenemos es ¿de qué manera puedo ser asertiva? Ok. Ya nosotros hablamos de unos tipsitos para poder ser asertivos y muy bien en los comentarios también lo mencionaron. 1, el ponerme en los zapatos del otro, el ser empático y el saber que todos van a tener puntos de vista totalmente diferentes. 2, el mensaje que yo quiera transmitir, que sea el que yo realmente me ponga en los zapatos de si yo quisiera recibir ese mensaje. El tema de no suponer, importantísimo, Ricardo, gracias por aclararlo. O sea, yo no debo de suponer en nada de la comunicación porque ahí es donde empiezan las barreras y los problemas en comunicación. Porque yo dije, es que yo supuse que usted me había dicho era esto. No, por eso es que hay que hacer retroalimentación de los mensajes que a mí me hacen. Entonces, mira, tú me quisiste decir esto, en algún momento tú lograste decirme tal cosa, la persona te va a decir sí o te va a decir no. Sencillo, no tiene más opciones, te va a decir sí, eso fue lo que te quise decir, o no, mira, yo te quise decir fue lo siguiente. Entonces, no suponer, siempre preguntar. No hay preguntas bobas, nunca, ninguna pregunta es boba. Todas las preguntas son válidas, todas las preguntas, por más mínima que sea, son asertivas. ¿El tono de voz tiene que ver con la empatía? Sí, efectivamente, el tono de voz también tiene que ver con la empatía, porque dependiendo de la situación en sí mismo, yo voy a graduar mis tonos de voz, yo lo voy a organizar precisamente, y eso también va a depender de cada contexto en el que me esté inmerso. Y esas son como, así yo puedo ser asertivo, o sea, realmente yo soy asertivo cuando realmente yo quiero dar un mensaje positivo frente a alguna situación que se esté presentando y no voy a llegar a herir a otra persona y es llegar a un consenso, no herir al otro, sino no juzgar, sino ponernos en los zapatos de la otra persona que esté escuchando el mensaje.
Tenemos un comentario por parte de Marta y dice, ser asertivo significa decir las cosas como son. El problema es que soy muy gestual y tendría que cambiarme la cara. Eso es algo que nosotras, muchas veces en las mujeres se ve más y nosotros somos muy gestuales y como que si nos da mal genio algo, entonces en nuestra cara de una vez se nota, pero es algo que también debemos de aprender a controlar. Son buscar técnicas de autocontrol, de gestos, técnicas de autocontrol. No es nada fácil porque obviamente nosotros venimos durante mucho tiempo como en el mismo siempre teniendo el mismo estilo de personalidad, pero si podemos controlarlo y manejarlo de acuerdo a cada situación, se puede manejar, se pueden implementar técnicas precisamente de esto, pues para que no nos genere inconvenientes y cambiar de cara, pues no, tampoco. Muchísimas gracias, doctora. Esas son las preguntas e intervenciones que tenemos por ahora. Y ya por último, yo les voy a dejar unos tipsitos de reflexión frente a todo lo que hemos hablado, frente a cómo realmente nosotros podemos disminuir esos niveles de estrés y ansiedad que nos acechan en todos los contextos. Entonces, ¿lo cambias, por favor, Cris? Uno, les quiero dejar algo claro para que ustedes lo tengan muy presente. Las reacciones humanas no son 100% patológicas, es decir, el llorar, el reír, el hecho de que yo esté triste no significa que yo tenga una depresión. El hecho de que yo mantenga irritado en algunas situaciones o me irrite en algunas situaciones, no en todo momento, sino en algunas situaciones, no significa que yo sea un antisocial. No. No hay que generar patologías frente a reacciones humanas que se pueden dar en todos los contextos. ¿Bien? Otro, todas las personas tenemos la capacidad de adaptarnos y de aprender de nuestros recursos personales y sociales. Todos nos podemos adaptar. Miren, el tema de la pandemia es un ejemplo muy claro en que nos ha dado duro. Sí, claro, el tema no ha sido nada fácil. La pandemia no ha sido nada fácil para ninguno de nosotros, pero sí nos hemos podido adaptar poco a poco a esas situaciones. Entonces, y aprendemos, el tema de la resiliencia es importantísimo. Otra premisa importante que quiero que les quede de este webinar y es el dedicar tiempo y atención a las preocupaciones de los demás. Como lo hablamos, esa empatía, esa ayuda mutua, quizás si yo veo a mi compañero estresado o lo veo llorando o lo veo mal, le puedo ayudar en algo, es preguntarle. No venga, ¿qué le está pasando? ¿Me cuenta? No porque el compañero no le va a decir si no quiere hablar. Es respetar esos espacios, es aplicar primeros auxilios psicológicos. Y esos primeros auxilios psicológicos vienen desde realmente ponerme en la piel de la persona, escucharlo, comprenderlo, preguntarle qué necesidades tiene esa persona que yo le pueda ayudar. Entonces siempre preguntarle, ¿necesitas algo? Y la persona te va a decir, sí necesito tal cosa o no necesito. Ya. Pero es siempre preguntar, no suponer y ser muy empáticos con las situaciones de los demás, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar que esas personas sean empáticos también con nosotros. Considerar las diferentes formas de expresión de las personas, tolerar, comprender y ayudar. Es decir, entender al otro, ya lo hablamos. Planificar estructuras de horario regular y rutinas no rígidas. Esto es importantísimo porque muchas veces cuando somos muy perfeccionistas, cuando somos muy rígidos con nuestro trabajo, esto va a generar que si hay algún cambio, pues de una vez, uy, aquí hay unos niveles de estrés altos porque precisamente no supe cómo manejarlo. Entonces es importante esto, que como planificar muy bien, estructurar, hacer algún cambio si es necesario. Reconocer y fortalecer las redes de apoyo, tanto familiares, sociales e institucionales. Tener redes de apoyo es importantísimo, y no estén solos, no, si se sienten mal, si están tristes, si están agobiados por algo, exprésenlo, háblenlo con alguna otra persona. No se queden ustedes ni se encierren ustedes mismos,
precisamente porque ahí pueden haber otros problemas desencadenantes de estas situaciones. Y por último, no, la última, y es lo que hemos venido hablando. Y esta es nuestra premisa en todo el tema de nuestro movimiento de Cruz Roja y también a nivel humanitario internacional, nacional, y es la solidaridad social y el apoyo mutuo es el mejor recurso que nosotros podemos ofrecer frente a diversas situaciones que se presenten en nuestro entorno. Hasta aquí pues va mi intervención, de verdad agradecerles a todos por su participación, agradecerles a todos por estar tan pendientes, tan activos frente a lo que hemos estado hablando. Espero que les haya gustado, quiero escucharlos, qué tal les pareció y de verdad Doctora, agradecerles. Muchísimas gracias a usted por su intervención. Tenemos dos comentarios que no quiero dejar por fuera. Uno es de parte de Clara Jiménez y comenta: para una buena comunicación asertiva, el mensaje debe ser corto y entendible. Además, debemos tener presente que hay personas a las que en ocasiones hay que comunicarle las cosas con más tacto y en todo momento ser empáticos a la hora de comunicar el mensaje. Nicolás Díaz comenta también: algo muy importante en la comunicación asertiva es que se debe tener en cuenta el respeto, no decir las cosas porque yo soy así, o porque soy directo o soy sincero. Se debe pensar en el efecto que se va a causar con lo que se comunica. Es de La Guajira, Colombia. Correcto, Nico es una persona muy especial a nivel de Cruz Rojista y de HLchista, y gracias por tu intervención. Y efectivamente sí, de verdad, el tema tanto de la comunicación como este tema del manejo de la salud mental nos lleva a pensar realmente y a ponernos en los zapatos de las demás personas. Y de verdad, pues, gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de la ponencia. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos los que estuvieron participando a lo largo del webinar y los que pudieron hacer este webinar posible, al equipo técnico y al equipo de traducción o interpretación simultánea. Y gracias a las 100 personas que estuvieron conectadas a lo largo del webinar. Recuerden que el día de mañana seguimos con el webinar y el tema es la sana convivencia en familia, cómo tener una buena relación familiar en tiempos de COVID. Gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias, doctora. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien.